Bueno, ya estamos de vuelta al Mesa Informativa. Vamos con un tema muy preocupante porque las cifras dan cuenta justamente de que el stock de sangre en el hospital regional ubicado en la comuna de Temuco sigue muy bajo, y para conversar de aquello estamos ya con la doctora Carolina Abarzúa, jefa del Banco de Sangre del Hospital Hernán Enríquez Aravena. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay un tema aquí muy preocupante, junto con este llamado justamente, se va a conmemorar el Día del Donante de Sangre Altruista. ¿Qué pasa, doctora? ¿Por qué hay tan poco stock disponible? La verdad es que todo este mes estamos celebrando el mes del donante y decidimos escoger junio justamente por lo que tú dices, que es el Día del Donante Altruista, el 14 de junio, y estamos bien preocupados porque nos falta sangre, es algo que se viene dando a nivel nacional desde hace mucho tiempo. Yo no creo que exista un banco de sangre en Chile ni en el mundo que goce de tener mucha producción y logra abastecer la demanda. Y nosotros nos estamos dando cuenta que estamos quedando cada vez más cortos. Principalmente se da, creo yo, porque la donación bajó mucho durante la pandemia. Ha costado mucho recuperar esos donantes que teníamos cautivos antes de la pandemia. Y por otro lado, la necesidad de sangre ha aumentado en la región porque las prestaciones que se están dando tanto en el hospital regional como en el hospital de Padre Las Casas y ahora Villarrica, que aumentaron la complejidad, hacen que se demande mucha más sangre de lo que antes necesitábamos. Entonces, año a año vemos que requerimos más sangre y no somos capaces de aumentar la donación suficiente como para vencer esta brecha. ¿Manejan alguna cifra, un porcentaje de cuánto llevan hasta el momento y a cuántos donantes se busca llegar este año, doctora? A fines del año pasado nos dimos cuenta que necesitábamos 14.000 donantes el año pasado y llegamos a 12.000 y fracción, y nos propusimos este año alcanzar esa cifra, 14.000. Sin embargo, a pesar de que hemos hecho hartos esfuerzos como equipo de banco de sangre, no estamos llegando a un promedio de 1.000 donantes mensuales. Y con esa proyección no vamos a llegar a final de año a nuestra propuesta, que era llegar a 14.000. Eso era para no tener la brecha que tuvimos el año pasado de este 20%, 2.000 donantes nos faltaron. Pero sabemos que este año las prestaciones han aumentado tanto en complejidad que es muy probable que los requerimientos sean mayores que 14.000 y volvamos a quedar bajo eso. Por eso es que estamos haciendo muchas campañas y en este mes nos van a ver difundiendo sobre todo muy potentemente la donación. ¿Por qué es tan importante la donación de sangre? ¿Y por qué se le denomina también de sangre altruista? La donación de sangre, donar sangre en el fondo es salvar vida. Nosotros sabemos que con una donación de sangre tú eres capaz de salvar 3 vidas, por lo que nosotros producimos después de esta donación de sangre, de esta unidad que le sacamos a cada uno de los donantes. Y es súper importante la donación altruista. El donante altruista, a diferencia del donante de reposición, es ese donante que va cada 3 meses o cada 4 meses voluntariamente a donar su sangre sin mirar a quién, en el fondo. Mientras que el de reposición es el que va a donar porque un familiar o un conocido se lo pidió por una cirugía programada o porque esté muy grave. Ese donante altruista para nosotros es un donante seguro, porque es un donante que entendemos se cuida durante ese periodo para mantener las condiciones o los requisitos de la donación, y es un donante fijo, un donante al cual podemos llamar, un donante al cual conocemos su grupo. Entonces tiene muchas ventajas para nosotros. Nosotros teníamos un gran porcentaje de donantes altruistas antes de la pandemia, de hecho destacábamos a nivel nacional en eso. Sin embargo, después de la pandemia ese porcentaje cayó y ahora no alcanza ni por cerca del 50%. Eso es muy importante, lo que usted comentaba. ¿Cuándo sabemos que un donante se cuida? Y quizás va relacionado con la pregunta de cuáles son los requisitos. ¿Cuándo una persona puede donar sangre? Los requisitos para donar sangre, la verdad es que son bien amplios, distinto a lo que se cree y todos los mitos que existen en relación a por qué no se puede donar sangre. En nuestro banco puedes donar sangre desde los 17 hasta los 65 años. Con la salvedad que a los 17 necesitas una autorización de tu adulto responsable en la práctica. Incluso se podría extender hasta los 67 si es que ha donado antes y tiene el paso del médico para hacerlo, que en este caso yo converso con ellos, lo evalúo y vemos si pueden donar igual. Puedes donar si es que tienes alguna enfermedad crónica. Es un mito que no puedes donar si tienes resistencia a la insulina, hipotiroidismo. Mientras esté bien controlado con fármaco, no hay ningún problema en que done. Puedes donar si te has realizado, por ejemplo, un tatuaje, pero después de 8 meses. Puedes donar si has viajado al extranjero, salvo si has ido a algunos lugares que son endémicos de alguna enfermedad infectocontagiosa como la malaria, pero ni siquiera es como si has ido a Colombia, sino que a algunos sectores de este país. Entonces, por eso es para nosotros tan importante la entrevista o acudir al banco de todas maneras para que nosotros la eduquemos al respecto, revisemos bien dónde viajó y ver si es que en verdad puede donar o no.
no estigmatizar de inmediato que fuiste fuera de Chile y no vas a donar en un año, sino que en el fondo acercarse a nosotros o preguntarnos si es que es posible que donen en esas condiciones. Doctora, ¿quién no puede donar sangre? ¿En qué circunstancia? No puede donar sangre, por ejemplo, una mujer que está embarazada. No puede donar ¿En sangre. ninguna etapa? No, en ninguna etapa del embarazo. No puede donar sangre quien esté tomando antibióticos o haya tomado antibióticos en los últimos 7 días, quien esté en un tratamiento dental en ese minuto, quien tenga más de una pareja sexual en los últimos 8 meses o haya cambiado la pareja sexual en los últimos 8 meses, quien tenga alguna enfermedad infectocontagiosa que hayamos diagnosticado y transmisible por vía sanguínea, como el VIH, hepatitis B, C, Chagas, HTLV. No puedes beber sangre si has ingerido alcohol durante las últimas 12 horas, por ejemplo, así como algo inmediato, pero después de ese periodo sí puedes donar sangre. Así que hay como plazos bien establecidos. Quizás hay enfermedades contagiosas o, por ejemplo, neoplasias, cáncer, esos pacientes no pueden donar sangre, salvo algunos cánceres como el carcinoma vasocelular, que eso sí puede, no el NIE de bajo grado, pero el resto no puede. Pero la verdad es que las limitaciones no son tantas como se cree. Hay una lista, obvio, de esto, pero lo que está más en boca es lo que yo te estoy comentando ahora. Ya, usted tocaba un tema muy importante que son estos mitos. Mucha gente dice, es que si voy al hospital me voy a enfermar, quizás no están las condiciones óptimas, o me puedo contagiar algún virus, o simplemente algunos dicen, yo creo que muchos, no sé qué tipo de sangre tengo, no sé si sirve. ¿Toda sangre sirve? Toda la sangre sirve. Nosotros efectivamente muchas veces hacemos el llamado por un grupo en específico, porque estamos con déficit de grupo puntualmente en esta región. Necesitamos siempre mucho O positivo. Eso es como mucho, siempre estamos al D en eso, y tenemos bastantes donantes que son A y algún número importante también que son B. Pero toda la sangre sirve. Muchas veces no vas a saber, pero vas con nosotros, vamos a sacar la sangre y si tú necesitas te podemos informar después tu grupo. Pero no, eso no es una limitante para donar, nunca. ¿Han conocido casos de cerca, por ejemplo, de personas a las que se les ha salvado la vida por donar sangre? Sí, muchas. O sea, yo creo que al revés también. Muchas personas, si no se hubiesen transfundido, su evolución clínica hubiese sido peor o hubiesen quizás hasta fallecido por esa razón. O sea, en la práctica sí, mejora. Es una indicación que está descrita en nuestro manual y protocolo de indicaciones muy finamente. No le indicamos sangre a cualquier persona, pero cuando lo hacemos, y de eso también yo doy fe de eso porque lo hacemos a través del banco muy protocolizado, las indicaciones están bien hechas de parte del clínico que la indica. ¿Cuáles son los pasos exactos a seguir para poder donar sangre? Es como la ruta del donante, le digo yo. En el fondo, lo primero que tenemos que hacer es agendar la hora idealmente, que puede ser a través de WhatsApp, de teléfono. Tenemos un horario de atención que es bien amplio actualmente. Nosotros atendemos desde las 8:15 de la mañana a las 7:30 de la tarde, incluso sábados, domingos y festivos. Y eso es importante porque ahora tenemos un sistema de turnos que permite atender para tener flexibilidad horaria de los que no pueden ir durante la semana. Se agenda la hora idealmente, pero si llegan espontáneamente y hay espacio, van a ser atendidos, se va a acordar en ese minuto una hora a lo más próximo. El agendamiento de horas facilita que no tengan que esperar tanto rato. Una vez que llegas al banco de sangre, te reciben las secretarias, te registran y pasas a una sala de entrevista con un tecnólogo médico capacitado para esto, que le hace una breve entrevista revisando justamente estos puntos que conversamos recién, si cumple o no con las indicaciones o tiene alguna contraindicación. La entrevista es muy breve, sale de la sala de entrevista inmediatamente a una sala de espera muy corto y pasa a la sala de extracción, donde está entre 20 a 30 minutos máximo para la extracción de sangre. No tarda más que eso. Y luego pasa a una sala de postdonación, donde reposa un ratito, le entregamos una colación y se retira. Ya, eso le iba a preguntar. El proceso como tal, ¿cuánto dura aproximadamente? Máximo 30, 45 minutos si es que la espera pudiera alargarlo un poco. Después de donar sangre, ¿tiene que esperar un poco la persona o no? Se queda en la sala de postdonación unos minutos hasta que no estamos seguros que se siente bien, que no tiene ninguna complicación, que habitualmente es un par de minutos, y se retira. Perfecto, eso es muy importante ahí para quizás algún tipo de defecto, ¿no?, que pudiera generarse. Nosotros en general les recomendamos que ellos, contrario a lo que se hace cuando van a tomarse exámenes, vayan con harto desayuno, hayan dormido al menos 5 horas para que vayan relajados y después se donen tranquilamente y después igual le damos una colación para que estén un ratito ahí con nosotros. Perfecto. Doctora, ¿cuáles son los proyectos en los cuales se va a trabajar el área de la donación de sangre del hospital durante este año?
Nosotros estamos potenciando mucho esa área. El banco de sangre como tal tiene muchas aristas, pero esta área en particular le estamos dando harta potencia este año a través de medios de comunicación, pero también para poder aumentar la donación y principalmente la donación altruista estamos generando un proyecto ahora en conjunto con la Universidad de la Frontera y el Servicio de Salud que nos va a permitir abrir la Casa del Donante de Sangre, que es un sitio que se encuentra fuera del hospital, de muy fácil acceso y que va a permitir que la gente que no quiere ir al hospital a donar porque le da la entrada al hospital, le da susto o porque igual es complejo entre estacionarse cerca al hospital y todo eso, va a tener este lugar para ir exclusivamente a donar sangre. Está destinado principalmente a los donantes altruistas porque es lo que queremos potenciar y la idea es darle vida antes de que termine este año para poder contarles esta noticia pronto porque va a ser una forma de donar un poquitito más amigable, diría yo. Un ambiente más cercano, Sí. más íntimo. Se me estaba quedando una pregunta. Quizás la gente conoce un poquito o ha escuchado hablar del periodo de ventana. ¿En qué consiste este término? Esta gente nos pregunta, más que el periodo de ventana, el estudio que nosotros le hacemos a los pacientes cuando van a donar. Y eso se me olvidó decirlo cuando hice la ruta al donante, porque nosotros junto con evaluar la hemoglobina del donante, en el fondo si es que no tiene anemia, porque para nosotros el donante es como, no sé, el oro del banco, nosotros lo tenemos que cuidar mucho, entonces esperamos que tengan un buen hematocrito para donar, de lo contrario no pasa la donación y de hecho yo los contacto el día siguiente y les digo tienes anemia, tienes que ir a un médico. Pasado ese filtro, nosotros junto con sacar la sangre hacemos un estudio de varios virus que podrían contagiarse si está enfermo él a través de su sangre. Y eso nosotros lo estudiamos en el banco y si la sangre pasa los filtros, recién se transfunde. No se transfunde si es que tiene algún estudio pendiente. Y si tiene algún estudio positivo, la sangre se desecha y se cita al donante para informarle el estudio positivo y se deriva a distintos controles según lo que sale. El periodo de ventana es ese periodo entre que tú que te contagiaste de alguno de estos virus y sale el examen positivo. Y en nuestro banco eso es de 8 meses aproximadamente. Y esa es la razón por la cual cuando te haces un tatuaje o vas al extranjero es más o menos el periodo en que no puedes donar. Perfecto, se me estaba quedando justo ese tema que usted tocó, cuando el donante ya entrega su sangre. ¿Cuál es el proceso antes de que la persona reciba la sangre que donó otra persona? Justamente para poder ver si está apta o no. Nosotros estudiamos la sangre de todos los virus y bacterias que podrían ser transmisibles a través de ella y una vez que están negativos se van. Además se procesa esta sangre, porque esto es sangre total, se divide en glóbulos rojos, plaqueta, plasma, crioprecipitado y se le administra según indicación a los pacientes, se pesa, que tenga un volumen acorde y que tenga las condiciones acordes también de la sangre misma. Y con todos esos checks y vistos buenos, recién la sangre pasa para poder ser transfundida a alguien. O sea, podemos decir que la gente igual se puede enterar de ciertos problemas mediante la donación de sangre. La gente que frecuentemente no se hace exámenes, por ejemplo, ¿no? Sí, pero nosotros siempre tratamos de que no sea el propósito de la donación, porque sí, hay veces que captamos que el propósito de la donación justamente es identificar si tienen algún problema. O sea, lo importante es el interés de querer donar sangre para gente que lo necesita con urgencia. Que sea un interés real, sí. Doctora, este último punto que usted tocaba, quiero cerrar con esto de la Casa del Donante. Me imagino que es uno de los proyectos más importantes justamente por estos mitos, de poder derribar los mitos de que me voy a contagiar en el hospital, que hay mucha gente, que el virus, con todo este contexto de la salud. Pero me imagino que con esto buscan también entregarle seguridad a la gente, la confianza de que están las condiciones, ¿no? Sí, o sea, donar sangre la verdad es que es un procedimiento muy seguro. Nosotros, junto con hacer las extracciones en sitio fijo, hacemos colectas móviles donde nos desplazamos a distintos lugares de la comuna y del Servicio de Salud Araucanía Sur, plazas, municipalidades, donde hacemos extracción de sangre y un procedimiento que de verdad sea con toda tranquilidad y muy seguro la gran mayoría de las veces. Entonces, desmitificar un poquito que hay que ir al hospital para hacerlo porque no es un procedimiento clínico que implique ningún riesgo o un riesgo mínimo en verdad y hacerlo un poquito más ameno para que vayan a esto y se retiren y no tengan que pasar por detrás de entrar a un hospital. Nos ha tocado mucho
este mes del donante, que tenemos hartas actividades, entrevistar a algunas personas que han ido a donar y nos han contado que su idea de la donación era súper distinta. Se imaginaban un lugar así como lúgubre, oscuro, y en verdad se encuentran con esto, que justo esta semana que estamos como en el Blood Fest y muchas otras actividades, hay muchos globos, está todo muy, muy bien decorado, y en la práctica se encuentra con algo mucho más como jovial o más amable de lo que ellos esperaban. Entonces eso lo ha hecho bastante más grato, sobre todo esta semana lo hemos notado harto y hemos identificado muchos mitos que de verdad no sabíamos. Había mucha gente que dejó de donar por años porque tomaba antialérgicos, por ejemplo, o mucha gente que dejó de donar porque engordó después de donar, y es un mito que se fue transmitiendo de generación en generación, y así te puedo contar miles. Siempre hay opciones. Sí. Bueno, le dejamos el espacio abierto entonces para que pueda invitar a la gente que sea un donante altruista. Sí. Bueno, tal como partimos diciendo en esta entrevista, estamos súper bajo en lo que nosotros necesitamos donación este año y siempre en general en la región, y por esa misma razón es que queremos invitarlos a todos a donar sin importar a quién. Si tienen que hacerlo algún familiar, bienvenidos, pero si eso los hace mantenerse constantes en la donación a través del tiempo, ideal para nosotros. Vamos a recibirlo con los brazos abiertos. Tenemos muchas formas de agendar, que son las que comenté yo recién, y además los invito a seguirnos en las redes sociales, porque tenemos el Instagram y además el Facebook, y ahí nosotros estamos compartiendo siempre los horarios de donación. Ahí están los requisitos para donar, además las colectas, porque quizás son de Villarrica y no quieren venir, pero decimos qué día del mes vamos a tener colecta en Villarrica, y estamos compartiendo lo que necesitamos con mayor urgencia, si es plaquetas o glóbulos. Algo que yo no mencioné es que, por ejemplo, los hombres pueden donar cada 3 meses sangre y las mujeres cada 4 meses, pero plaquetas, por ejemplo, cada 15 días. Entonces, en la práctica ahí vamos seleccionando nuestros donantes cautivos y vamos aumentando la donación, que es tan importante para nosotros, porque esta sangre en verdad está destinada a pacientes que están graves, a pacientes oncológicos, a recién nacidos, a politraumatizados. Muchas veces por no contar con sangre se suspenden cirugías. Entonces, en la práctica así de relevante es contar con este recurso que no se puede fabricar, que la única forma que tenemos es tener más donantes para poder tener este bien que es tan escaso. Perfecto. Doctora Carolina Barzúa, jefa del Banco de Sangre del Hospital Regional ubicado en la comuna de Temuco, le agradecemos su presencia y reforzamos este llamado entonces justamente en el contexto de la conmemoración del Día del Donante de Sangre Altruista. Muchas gracias. Gracias por la invitación.